Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a informarte, analizar, debatir y conocer aspectos propios de la cultura y el quehacer cotidiano. Aquí comienza Jai Madrid. Hola amigos, un día más en nuestro espacio de charlas de ACOM en colaboración con Radio Jai España desde Madrid. Contamos con la voz de Mario Noya, que Mario es director de la revista El Medio, director de opinión de Libertad Digital, además colaborador en numerosas tertulias de radio, así que conoce bien este medio y un gran especialista en asuntos de Oriente Medio y sobre todo, y lo más importante en este caso, pues un gran amigo de Israel en España. Bienvenido, Mario. Hola Rosa, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros hoy y por el tema, yo creo que pues muy interesante que vamos a abordar, el tema de la vacunación contra el coronavirus en Israel. Yo creo que en estos últimos días ha sido pues la noticia probablemente más comentada a nivel internacional y yo creo que hoy podemos desgranar un poquito pues cuáles son los motivos que han hecho posible este éxito. La capacidad de vacunación de Israel, ¿no? O sea, ya de forma en ejecución, tanto como en colaboración ciudadana, yo creo que son un ejemplo a seguir y probablemente deberíamos copiar muchos países este modelo. Qué interesante, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahí en Israel, Rosa. Israel, de un tiempo a esta parte, se la conocía como la Startup Nation, ¿no? Por su capacidad de innovación, etcétera. Y en los últimos días se la está conociendo como la Vaccine Nation, ¿no? La nación que se vacuna, ¿no? Por las cifras absolutamente espectaculares, ¿no? de vacunación que está consiguiendo, ¿no? Y el otro día Yuli Edelstein, el ministro de Sanidad de allí, de Israel, decía que le están llamando de medio mundo para decir, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? Y decía, bueno, pues... creo que la clave está en que nos hemos preparado a tiempo, firmamos los acuerdos a tiempo y convencimos a las compañías suministradoras de la vacuna de que nuestras aseguradoras, las compañías, las mutualidades que se encargan de velar por la salud de los israelíes, iban a ponerse a vacunar enseguida. Y claro, eso para las propias farmacéuticas era una bendición, tener un campo de pruebas que es un país aplicando una vacuna, ¿no? Además, un país extraordinarios. En el que la capacidad de procesar datos y tecnológicamente darles un valor es grandísimo, ¿no? Que yo creo que en esto Israel, pues en esa parte de Startup Nation o de innovación, pues ha demostrado que ha conjugado, ¿no? Muy bien esos dos es que fíjate, Rosa, porque... fuera, Startup Nation suena como futurista y como todo muy ligado a lo rompedor, a lo vanguardista, y los israelíes saben que no, que la Startup Nation está como casi todo en Israel, está muy vinculado a los hechos y a las realidades sobre el terreno. Es decir, hay muchísimas empresas innovadoras que innovan en el último lugar del Negev para intentar sacarle algo más de rendimiento a la escasísima agua que tienen, por ejemplo, y generan startups volcadas en aumentar la productividad de la tierra así. Es decir, no es nada, hay muchas veces que no tienen nada de espectacular, etcétera, ¿no? Bueno, pues también igual, la innovación la aplican muchísimo en la sanidad. La sanidad, además, es un sector muy cuidado en Israel. Hay muchísimo profesional sanitario, hay muchos especialistas y creo recordar que Clalit, que es una de las compañías aseguradoras médicas de Israel, es la principal empleadora del país, creo que tiene 45.000 empleados, ¿no? Pues imagínate, ¿no? En una situación así. Y encima en un país como Israel que está acostumbrado o que ha nacido en emergencia nacional y que tiene una experiencia incomparable para movilizar los recursos.
Y para gestionar el caos, ¿no? Exacto. No, pero además incluso para dirigir los esfuerzos nacionales a algo, ¿no? Y de repente dicen, están en guerra desde el minuto 1 y ahora están en guerra contra el coronavirus. Y entonces tienen una capacidad alucinante, lo llaman hoy en día los estupendos, lo llamarían la flexibility o algo así, ¿no? Para dirigir los recursos a donde se necesitan en un momento dado, ¿no? Y como tú dices, también son muy, el que haya pisado Israel dirá, madre mía, esto es el caos. Es un caos que cuando es preciso se ordena, es un caos ordenado. Todo el mundo tiene una directiva de lo que hay que hacer y acaban produciendo eso, ¿no? Por ejemplo, en este caos ordenado que se está produciendo con la vacuna, el científico Yaniv Ehrlich cuenta, ¿no?, lo que está sucediendo. Y lo que cuenta es que en los centros médicos que se han dispuesto en Israel, incluso unidades móviles, como habéis divulgado en un vídeo interesantísimo en ACOM, ¿no? Allí lo que está primando ahora mismo es la celeridad. Vamos a vacunar. Y si a Rosa Reigía le han velocidad dado... frente a burocracia, ¿no? Que yo creo que nos pierde... Sí, claro. Entonces, si a Rosa Reigía le han dado una cita a las 12 de la mañana y resulta que Rosa Reigía, por cualquier circunstancia, se presenta en el centro donde le iban a vacunar a las 11 y resulta que tienen un hueco, no te van a hacer esperar, no te van a hacer rellenar un formulario, sino que te pinchan y sales andando, ¿no? Y luego hay otra cosa. He leído que el tiempo de trámite de vacunación son 7 minutos, desde que entras hasta que sales. Eso es, ellos han calculado que todo el proceso 7 minutos. Entonces pautan todo en función de esos 7 minutos que tardan en completar una vacunación, ¿no? Y en dejar márgenes para que pueda venir más gente a vacunarse, ¿no? Incluso, o para saltar lista y tal, ¿no? Pero tienen otra cosa muy buena, que es que el principio rector es ojo con desperdiciar una sola dosis de la vacuna. Entonces, cuando ven que va a acabar la jornada laboral o la jornada estipulada para vacunar y ven que les quedan 3 dosis y no hay nadie en el centro... Hay que decir que estas dosis tienen caducidad, que es uno de los problemas de... Exacto. Bueno, pues hay gente que está comentando testimonios directos, ¿no? En mi centro médico quedaban 2 dosis y salieron y había un repartidor de pizzas por ahí y le dijeron, ¿te has vacunado? Pues pasa que te vacunamos. Y eso está generando pues muchísima efectividad. Que hay otra cuestión fundamental. Perdona, Mario, para una anécdota también, yo creo que es muy bonita, que la hemos comentado, de esta pareja que lleva a un... buenísimo, sí. Cuéntalo para que los oyentes... Sí, no, Rosa, eso es buenísimo, porque, bueno, es que eso, de hecho, quería hablar al final, ¿no? Porque vale. Uno de los grandes, o el gran factor es el factor nacional, la cohesión nacional. ¿Cuál es el gran grito de guerra? Bueno, pero te dejo que lo dejes para el final. Eso es. Pero vamos, la pista es, cuando dicen Am Israel High, que ya sabéis qué significa, ¿no? El pueblo de Israel vive, bueno, pues el pueblo de Israel vive y se vacuna. Y lo están nacionalizando el esfuerzo y están en una empresa nacional. Israel en esto está siendo un país pionero. De nuevo vuelve a ser el país pionero y esto no se puede dejar de lado, ¿no? En Israel una gran parte de sus ciudadanos son de allí porque quieren serlo, no les ha tocado ser, han decidido ser israelíes. Por eso los niveles de crítica que hay a las actuaciones de sus dirigentes de todo tipo, culturales, políticos, etcétera, son elevadísimas, porque tú estás participando en un proceso de generación de la patria que tú quieres para tu pueblo milenariamente perseguido. Entonces tienen unos niveles de exigencia altísimos, pero también les hace tener a un espíritu de pionero y decir, venga, estamos todos en esta. Y de solidaridad, ¿no? Exacto. Y de pensamiento en común y de, oye, venga, fíjate, bueno, había una periodista israelo-norteamericana del Jerusalem Post que ha publicado un artículo muy interesante con 9 razones por las cuales a Israel le está yendo también el proceso de vacunación. Pues ella dice que a veces en Israel se ha observado a Estados Unidos y les ha dicho, ojalá seamos algún día como
como nuestro país amigo, ¿no? Nuestro gran aliado, ¿no? Un país tan próspero, tan potente, tan fuerte, tal. Y de repente los israelíes están diciendo, bueno, no es solo esta vez, pero están viendo que tienen motivos para decir, pues la verdad es que me conformo con ser israelí. Es más, hay norteamericanos que están diciendo, coño, qué bien se está en Israel pese a todos los problemas porque tienen más vacunas que nosotros, ¿no? Y este año las cifras son altísimas de nuevas nacionalidades en Israel, creo que más de 190.000 hasta el momento, sí, de todos los lugares del mundo. Obviamente de Europa hay muchos por razones obvias de antisemitismo, pero desde Estados Unidos también, incluso por el propio coronavirus, ¿no? La dificultad que ha generado el coronavirus en muchas ciudades, pues ha sido una motivación para algunos judíos que tenían esa inquietud. Pues, imagínate en Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, que ha sido especialmente golpeada por el coronavirus. Entonces hay muchísimos judíos norteamericanos que están diciendo, me voy a Israel. Me voy a Israel porque ahí sí que están volviendo a demostrar que con los hechos sostienen sus eslóganes. Y cuando dicen que lo más importante para ellos es la vida y no dejar a nadie atrás, etcétera, de repente activan todos los mecanismos de su país para hacer eso. Hay un dato que no se está teniendo muy en cuenta. En Israel también han muerto, o sea, el coronavirus se ha cebado con los mayores, ¿no? El 92% de las muertes o de los muertos, de los fallecidos, tenían 60 o más años, ¿no? Y el 74, el 75% de la gente que estaba en condición crítica, ¿no? Bien, bueno, pues uno de los empeños de Israel de no dejamos a nadie atrás, aplicado a la lucha contra el coronavirus, ha sido que no solo han sido muy rápidos en administrar la vacuna, sino que a la hora de hacer test y de investigar y de analizar el coronavirus, se volcaron en los geriátricos, en las residencias de la tercera edad, etcétera, ¿no? Hicieron pruebas enseguida allí, ¿no? Y eso ha producido que Israel sea probablemente el único país del mundo donde el zarpazo del coronavirus ha sido inferior en las residencias geriátricas que fuera, ¿no? Eso es muy interesante. Ahí y en general en el país creo que es de las cifras más bajas del mundo. Sí, creo claro. Recordar 370 por millón, habitantes por millón. Bueno, hay un dato muy interesante. Estas nuevas razones que dan en el Jerusalem Post, que lo da Mayan Jaffe Hosman, ella decía, en Israel rige la sanidad universal, pero es verdad que se hace mediante aseguradoras, compañías gestoras, es una gestora. Sí, son seguros médicos, por decirlo así, ¿no? Sí. Y 4 seguros médicos. Pero lo interesantísimo es que, primero, tienen un alto grado de aprobación y de confianza ciudadana. Daban una muestra comparativa en el Jerusalem Post, decían, el 62% de los encuestados decían que no se fiaban del primer ministro, el 90% se fiaban de su compañía de su compañía médica, y además no suelen cambiar de compañía, y eso que solo hay 4. No suelen cambiar de compañía los israelíes de mutua sanitaria, ¿no? ¿Y qué sucede además? Que las mutuas sanitarias israelíes están muy centradas en la prevención, y el público español de cierta edad reconocerá esto, que a veces echamos de menos ahora en España. El médico es como los que eran los médicos de cabecera antes, que te conocían por completo y sabían cómo ibas y cómo no. Con lo cual, en esta circunstancia han estado muy activos y desde el minuto 1 han hecho mucha política de prevención. Y el médico de cabecera llamaba a su paciente octogenaria y le decía, oye, Gittel, ¿te has vacunado? Pásate que de verdad que te interesa. Ese tipo de cuestiones se han cuidado muchísimo en esta epidemia, en esta pandemia global, y hasta teniendo consecuencias. Otra consecuencia es que en Israel ha habido muy pocos casos no detectados, precisamente por eso, porque está todo el mundo muy conectado a la cuestión sanitaria. Hay otra cuestión relevante a todo esto, que imagínate todo esto para las farmacéuticas. Y como tú has dicho al principio, en Israel saben usar muy bien el Big Data, etcétera, ¿no? ¿Qué han hecho?
todas las compañías, todos los que están haciendo el esfuerzo vacunador, tener en permanente, suministrar información de primerísimo, o sea, la información de última hora a las autoridades sanitarias, preservando la intimidad de los pacientes, evidentemente. Pero saben en todo momento, tienen están actualizando de forma rastreo constante de cómo es el proceso de vacunación, de si se están produciendo efectos o no, etcétera. Eso lo tienen muy bien gestionado, lo tienen muy bien ellos mismos saben cómo repartir esa información y las autoridades están en perpetuo contacto y conocimiento de todo esto. Y las compañías también lo saben, con lo cual se está generando un círculo virtuoso que redunda en beneficio de todos. Bueno, de hecho, el cálculo es que la estrategia que están siguiendo de confinamientos, van por el tercer confinamiento nacional, y vacunación está pensada para que deje de haber muertos en el mes de marzo. Otra cosa muy importante de Israel, que saben que cometen errores y asumen que cometen errores, pero no se pasan la vida tirándose los trastos unos a otros, y mira que se tiran los trastos los unos a los otros en Israel. Pero sí que aprenden las lecciones, es decir, a ver, ¿qué hemos hecho mal? Este confinamiento, ¿por qué ha fallado? Aquí, ¿por qué nos ha ido bien? Esto que decíamos que podía funcionar, ¿por qué no ha funcionado? Y de repente aprenden mucho sobre el terreno. Que esa es otra cuestión que vuelve a relacionar. Los éxitos de Israel se deben por algo, no son un milagro. No son un milagro, ¿no? Y las startups, el 95% de ellas fracasan. Pero eso no es un fracaso, sino que, de hecho, refuerza la creatividad del que está detrás de todas ellas. Y esto es una cuestión cultural. Hay países donde el fracaso está penalizado. ¿Cómo? Con el ridículo. La gente se ríe. Ah, mira, has hecho una empresa y te ha ido mal, has fracasado, etc. En Israel no, en Israel te dicen, ay, ¿y cuántas empresas has fundado? 25, o proyectos. Entonces ven que eres un tipo interesante, que inquieto, que busca, que intenta buscar soluciones y aplicaciones en beneficio de la sociedad. Y eso lo tienen, eso de hecho, digo, es un motivo de interés, incluso de satisfacción, no de oprobio. Y esto vale, imagínate de qué manera es útil en una situación de pandemia como la que estamos viendo, ¿no? A mí me parece interesantísimo. Y probablemente también es mucho de estrategia de guerra, que en la que en el fondo viven de forma constante, ¿no? En el que uno las circunstancias que le vienen de frente las tiene que evaluar en el terreno y sobre el terreno tomar decisiones. Y yo creo que eso es también pues que la ciudadanía, porque ya no solo los gobiernos, sino que la ciudadanía también entiende y comprende esta forma de ejecutar, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, pues de España nos cuesta mucho lo que es la ciudadanía entender a veces cambios y no colaboramos también muchas veces, ¿no? Que yo creo que eso también... ¿Sabes lo bueno que tiene más ahí en eso Israel? Que es un país muy igualitario en ese sentido, ¿no? Es decir, el primer ministro no te habla de oídas del servicio militar, ha estado en primera línea. Es decir, todo el mundo está en lo mismo. Entonces, las guerras las libra la nación entera. Entonces es mucho más fácil estar implicado y sentirte parte integral de un esfuerzo bélico o sanitario. Y entiende muy bien también la planificación y la prevención, ¿no? Exacto. Yo creo que en este caso de la pandemia son dos factores muy importantes para combatirlo. Y entienden muy bien cuándo toca hacer piña, por mucho que te estés tirando los trastos a la cabeza, etc., ¿no? Y luego hay los esfuerzos de comunicación que hablábamos al principio. En Israel, como en todo el mundo, en un primer momento hubo muchísimo escepticismo frente a las vacunas. Y luego hay comunidades como la jaredí, como las árabes, que tenían más prevenciones aún. Bueno, pues han redoblado los esfuerzos de comunicación en Israel a este respecto. Y, por ejemplo, hablando del sector jaredí, ha habido un gran contacto con las autoridades rabínicas para asegurar que todo el conocimiento disponible se comunicaba de una manera clara y que ellos vieran la situación de gran urgencia que había en esto, ¿no? En un primer momento, en la primera oleada, recuerda que hubo unas críticas increíbles y que se ahondaba en la división entre laicos y religiosos porque decían que la población de Jaredí no estaba cumpliendo con sus obligaciones, y desde la comunidad jaredí se dijo, bueno, es que tampoco se ha hecho un esfuerzo por llegar a una comunidad
que sabéis perfectamente que no accede a la televisión, los teléfonos móviles que utiliza son primarios deliberadamente, etc. No habéis hecho un esfuerzo por alcanzarnos, decían. Y esa crítica la hacían, ojo, no se la hacían solo a los laicos, se la hacían a los religiosos del gobierno. Decían, bueno, vamos a ver, ¿para qué estáis ahí? Sabéis que somos una comunidad singular. ¿Por qué vosotros no habéis hecho todo lo posible para vencer esa singularidad o para tener en cuenta esa singularidad y hacernos llegar los mensajes que nos queréis hacer llegar? Y en ese momento volvieron se sometieron a como sí, ha tenido una repercusión bastante positiva también en Estados Unidos, ¿no? Porque esas comunidades han podido ver reflejado en Israel también pues ese acatamiento que inicialmente fue menor y han podido comprender que, ¿no? También de manera religiosa que había una necesidad imperante. Pero fíjate, Rosa, que antes nos has dicho, bueno, si quieres vamos a contar eso, lo que estamos hablando todo el rato, el sentido de comunidad nacional que siguen teniendo ahí, que en Europa, por desgracia, cada vez es menos incluso comprendido. A veces hay algunos que ni siquiera dicen, ¿de qué me están hablando? ¿No? Y resulta que ahí sí, ¿no? Hay un texto muy bonito que ha publicado Daniel Gordis en Bloomberg, que se llama El milagro de la vacunación. Daniel Gordis es un intelectual brillantísimo, un intelectual israelí brillantísimo, de origen norteamericano, que decidió convertirse en ciudadano israelí, lo que decía antes. Fijaos, qué paradójico, ¿no? Alguien que es ciudadano de la gran potencia del país más importante del mundo y dice, bueno, me decido trasladar al país uno de los países más conflictivos del mundo, bien pequeñito, asediado por todo. Me voy a complicar la vida. Pero él dijo, es que soy judío y creo que es lo que tengo que hacer. Y tiene una serie de libros interesantísimos sobre su experiencia, ¿no?, a este respecto. Bueno, pues ahora he publicado un artículo en Bloomberg que se llama El milagro de la vacunación. Y él dice que, bueno, que Israel ahora ya es muy distinto al de los años 40, al de la década de la fundación del Estado moderno, pero que ha vuelto, gracias a la vacuna, ese gran espíritu de gran familia, ese espíritu de comunidad que hizo posible que el pueblo judío se asentara de nuevo y gobernara su tierra, ¿bien? Y te cuenta, por ejemplo, la anécdota que querías contar tú. Y él dice que tiene unos vecinos de avanzada edad que tenían difícil ir al centro donde estaban convocados para que se les pusiera la vacuna. Entonces, les conducen allí, no sé si lo es el propio Gordis o un amigo de Gordis. Gordis es una persona que está en el umbral de poder recibir la vacuna. Sabéis que en Israel los primeros han sido el personal médico y los mayores de 60 años. Gordis debe de tener 59 o 58, o su amigo el protagonista, porque ahora no recuerdo si es el propio Gordis o un amigo de él. Entonces él cuenta que estos amigos conducen a la pareja de ancianitos al centro de vacunación. Y como es en Jerusalén, pues iba a haber problemas de tráfico y la mujer de este hombre le dice, espérate, salgo yo, les acompaño, espero a que les pinchen y los traigo de vuelta. Y el otro se queda en el coche, bueno, pues ya sabéis el tráfico infernal que hay en la capital de Israel. Entonces le llama y le dice, oye, que pases, que aparca el coche, y apárcalo ahora sí, que pases que nos van a vacunar. Y él le dice, pero bueno, tú le has explicado a la enfermera que no estamos en el rango de edad para que nos vacunen. Y la respuesta que da es preciosa, ¿no? Y dice, sí, se lo he dicho y la enfermera ha dicho, ustedes están cuidando de unos ancianos, así que ustedes se merecen ser vacunados, ¿no? Y de nuevo volvemos a lo que decimos, ¿no? A ese espíritu que tiene muy enraizado el ejército israelí de estamos todos juntos, no dejamos nunca a nadie atrás y somos el pueblo que brinda diciéndole Jaime, ¿no? Es decir, por la vida. Y lo están materializando. O sea, lo bonito de este tipo de cuentos es que no son cuentos, sino que son hechos reales, ¿no? No es una película para llorar en casa o para sentirte muy bueno mientras estás ahí tocándote el ombligo en tu sofá, sino que es un país que sabe perfectamente que la solidaridad cuesta y que el apoyo y los socorros mutuos exigen esfuerzos y sacrificios. Y esto lo están demostrando y hace que ellos se sientan muy orgullosos
Tiene otro momento muy interesante, Gordis, ahí, que dice que cuando fue al centro de vacunación se esperaba la algarabía, también muy típica de las reuniones de israelíes, que están todo el día hablando en alto, etc. Dice, y vi como cierto recogimiento y cierto reconocimiento de gratitud por estar en este país que consigue este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que en una pandemia que ha paralizado al mundo y que aún tiene al mundo viendo cómo superarla, atajarla, etcétera, nosotros estamos en primera línea y estamos vacunando ya más que nadie, ¿no? Y estamos intentando ser un ejemplo para el mundo, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, eso que dice. Tiene otro detalle muy bonito. Cuando Gordis va a su centro de vacunación, Gordis es ya abuelo, ve que el personal que hay allí pregunta constantemente que si necesitan más libros infantiles. Y él dice, ¿pero qué disparate es este, no? Estoy viniendo a vacunarme a una hora tardía, no sé si está diciendo de la noche o de avanzada la tarde, y dice, y aquí todos somos mayores de edad, somos muy adultos, tenemos más de 60 años. ¿Y esto a qué viene? Y viene a que el que puso en marcha eso sabía que buena parte de los pacientes eran abuelos que llevan meses sin ver a sus nietos y que se están vacunando para poder ver a sus nietos con algún tipo de seguridad, ¿no? Claro. Y que a ellos les haría una ilusión especial poder, pues eso, tener un librito infantil o algo a su disposición. Ese tipo de cosas, ya digo, cuando las ves en una película o cuando lo ves en un relatito, por decir, oh, qué gente más estupenda. No, estamos hablando de Israel, el país sitiado, el país cercado, el país demonizado. Los israelófobos no descansan y ya habéis visto que siguen diciendo, bueno, sí, ellos se vacunan, pero a los palestinos no. Es increíble, ¿no? Los sinvergüenzas que pueden ser. Bueno, y los sinvergüenzas que son los medios de comunicación. Que les compran la mercancía. Que por más parte también, sí. Pues que muchas veces que dan, ¿no?, cabida a este tipo de bulos, a este tipo de mentiras, sí. Que es gravísimo, ¿no? Facilísimamente desmontables. Sí, bueno, pero más, tiene la narrativa. Es más, se ha hecho viral, ¿no? Nunca mejor dicho, esa información del Guardian, ¿no? Del Guardian británico, esta semana de los israelíes están vacunando a los colonos, pero no vacunan a los palestinos. Sí, los españoles. En el decimotercer párrafo, ellos mismos cuentan que la autoridad palestina fue la que dijo no queremos nada de Israel y la que suspendió de todo tipo de coordinación, etcétera, ¿no? En fin, es todo deplorable, ¿no? Y cómo incluso dejan de lado el hecho que además provocó controversia en Israel de que el vacunado, el que hacía el millón, el número 1.000.000 de vacunados en Israel fue un árabe. Sí. Y Benjamín Netanyahu acudió a su aldea árabe a felicitarle. Y resulta que era un convicto que había sido condenado, creo recordar, por asesinato y tal. Entonces hubo ahí cierta controversia. Pero lo que queda clarísimo es que Israel no está haciendo distingos entre sus ciudadanos a la hora de poner vacunas. Alguien decía Hillel Neuer, el de UN Watch, ¿no? el corajudo activista verdaderamente por los derechos humanos, estaba criticando a alguien que decía esto de Israel está pasando vacunas a Judea y Samaria, a los territorios, y está ignorando a los colonos, y dice, bueno, sí, Estados Unidos está haciendo lo mismo, está llevando vacunas a Alaska y no se para en Canadá, ¿no? En fin, pero ya les digo, anímense a leer. No, y dinero para financiar el terrorismo de Hamas y... bueno, claro, no. Para comprar vacunas todavía no, ¿no? O para gestionar centros de... Esto se ha vuelto a ver que no es una cuestión de dinero. Israel, cuando surgió el problema global, lo primero que hizo fue activar su coordinación con la autoridad palestina, formar a los médicos palestinos, procurarles kits de detección. Y no sé si recordará, Rosa, que jamás se llegó a quejar
porque Israel no les ayudaba. Y decía, esta es la locura absoluta, ¿no? En fin, a mí me gustaría, lo dicho, que la gente lea. Hay mucho ya, por eso no estamos descubriendo el universo. Se está publicando mucho estos días sobre qué está haciendo Israel para hacerlo también. Me gustaría que se leyera y sobre todo que se viera que se puede aprender, porque eso es algo también que hace Israel muchísimo. Israel bebe de donde considera que pueda beber, es decir, es un país muy abierto a la innovación, a asumir ideas de los demás y a adaptarlas a su realidad. Pues si los demás hiciéramos lo mismo, nos iría bastante bien, ¿no? Y pese a todos los problemas que tienen, hay un libro nuevo ahora, escrito por Michael Dixon y Naomi Baum, que se llama Resilience, la resiliencia famosa, ¿no? Bueno, pues Israel lo demuestra también cada 2x3, con toda la que le está cayendo, le da igual, y si tiene que dedicar recursos a poner freno a una pandemia, los pone, pero aunque le estén cayendo chuzos de punta, aunque Irán le amenace con la aniquilación, aunque no tengan gobierno, aunque se tiren los trastos entre ellos. Vuelvan a tener elecciones. Exactísimo. Aunque vuelvan a tener elecciones, ahí sí que saben distinguir qué es una amenaza real, qué es un peligro presente, saben distinguir qué es lo urgente de lo importante, lo que no puede diferirse un segundo más, etcétera, ¿no? Y ese sentido de patriotismo yo creo que es tan positivo y que haría tanto bien a tanto país que ojalá alguna vez ya se quite tanto estupendo la venda que se pone en los ojos cada vez que toca hablar de las virtudes del Estado de los judíos, ¿no? Pues si quieres, el próximo día podemos tocar alguno de estos temas. Además, como tú eres un gran especialista en libros, pues probablemente le puedes dar a nuestros oyentes muchísimos datos, libros, referencias, para que también pues, ellos mismos puedan adquirir este conocimiento y comprar libros, que es muy importante también. Perfectísimo. Sí, mientras que se vaya la gente, pues... que no solo hay que leer de las redes sociales, es lo que quiero decir. Bueno, pero que lean lo que publica Com, que hace un esfuerzo bastante notable y que con muy pocos recursos humanos hace mucho y llega a mucho o intenta que llegue a mucho, y en revistas como la nuestra modesta revista El Medio, que hace lo que puede para precisamente contrarrestar, ¿no? En la luz de desinformación estúpida muchas veces. Diles a nuestros oyentes vuestra página web para que también se puedan meter y leer vuestros artículos, que son interesantísimos. Sí. Es El Medio, elmed.io, revista El Medio, y ya les digo, está muy, muy, muy pensada. Revista en español sobre Oriente Medio, que hay pocas. Que hay poca... Y revistas en español sobre Oriente Medio que tengan como eje decir la libertad es lo que prima y hacer un canto a las sociedades abiertas y a llamar también precisamente a que y ojalá llegue el día en que esa región disfrute, ¿no? De las libertades, de las seguridades y del bienestar que disfrutamos en un país como España, pues imagínate, ¿no? Eso sí que somos, por desgracia, somos únicos. Exacto, casi únicos. No voy a decir únicos para que nadie se ofenda, pero seguramente muy, muy pocos. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has contado, por este resumen de la situación actual en Israel con la vacuna. Podemos probablemente dentro de un tiempo actualizar y seguro que tenemos un montón de sorpresas y novedades de todo lo que han ido aprendiendo, a lo que también podemos acogernos otros países y poder copiar en el sentido positivo estas iniciativas y sobre otros temas, como hemos hablado, que puedan ser interesantes para nuestros oyentes, pues estás invitado, esta es tu casa, cuando quieras, a estar con nosotros. A vuestra disposición. Gracias, Mario. Muchas gracias a vosotros. Hasta otro día. Una semana más estamos con Ángel Mas, presidente de ACOM, hablando de todos los aspectos relacionados, interesantes e importantes, y que tienen que ver con la actualidad de Oriente Medio. Ángel, muy buenas noches y gracias una semana más por estar en estado de alarma. Buenas noches y un saludo para todos.
Ángel, vamos a seguir hablando una semana más de los acuerdos de Abraham, esos acuerdos firmados en la primera quincena de septiembre de este año ya, a punto, afortunadamente, de quedar atrás de este 2020, y unos acuerdos importantísimos, nunca nos cansaremos de insistir en su relevancia, porque suponen, como primera derivada, que los Emiratos Árabes se convierten de facto en el tercer Estado en la historia, en reconocer al Estado de Israel, y suponen muchas más cosas y se enmarcan, por ende, dentro de los últimos pasos dados, en los últimos compases de su mandato por la administración, la todavía actual administración norteamericana y Donald Trump de cara a normalizar la situación en Oriente Medio. ¿Qué suponen estos acuerdos, Ángel? Mira, verdaderamente son un movimiento tectónico, como has dicho, después de Jordania y Egipto. Los Emiratos son el tercer país árabe que establecen relaciones con Israel, pero a diferencia del establecimiento de relaciones de Jordania y Egipto, lo que se consideró un establecimiento frío de relaciones, lo que hemos visto en los acuerdos con Emiratos Árabes ha sido una aproximación caliente, una aproximación que busca no solo la normalización de relaciones, sino la cooperación estrecha en materia económica, en materia política y en materia diplomática y de defensa. Por lo tanto, es verdaderamente un movimiento tectónico que ha seguido con el reconocimiento y la normalización de relaciones con otros países del mundo árabe, como son Bahrein, como es Sudán y muy recientemente Marruecos. Has hablado, Ángel, de Bahrein, que de facto y en virtud de los mismos acuerdos que habían sido anunciados unos días antes por Donald Trump y que se oficializaron y que se firmaron en la Casa Blanca de manera solemne, se convertía, como tú bien decías también, en el cuarto Estado en reconocer al Estado de Israel. En virtud de estos acuerdos, además, el Estado de Israel se reconocía obligado a una serie de contrapartidas que sería bueno recordar de cara a nuestros espectadores, sobre todo para que quede perfectamente clarificada, reclarificada una vez más, nunca nos cansaremos de incidir en ello, en la generosidad también que demuestra el Estado de Israel a la hora, bueno, pues de ser un actor primordial y de manifestar su mejor voluntad o su excelente voluntad para, insisto y vuelvo a insistir en este término, la normalización de toda la situación en una zona que, desgraciadamente, lleva siendo una zona convulsa en las últimas décadas. Sí, vamos a ver, Israel siempre ha tenido la mejor voluntad de llegar a buenos acuerdos con sus vecinos. Hay que recordar que, como resultado de los acuerdos de paz con Egipto, Israel renunció y abandonó todo el Sinaí que había ocupado como resultado de la guerra defensiva en el año 67, la guerra de los 6 días. Por lo tanto, Israel, aunque siempre ha demandado paz por paz, siempre ha estado dispuesto a renunciar a territorios por paz. En este caso, Israel estaba cometiendo una normalización de su presencia en territorios disputados de Judea y Samaria, por las cuales, de acuerdo al paz de plan de la administración Trump, afirmaría su soberanía sobre ciertos territorios donde la mayoría judía de población es evidente, que son anexos a la línea verde de marcación del final de esa guerra y, por lo tanto, que quedarían bajo cualquier negociación, hubiesen quedado dentro de soberanía israelí. Estos procesos, que además incluían el control evidente y necesario sobre el Valle del Jordán desde un punto de vista militar, este proceso de reconocimiento que se iba a llevar a israelí se suspendió en base a la petición de la parte árabe, de los emiratíes, para que, como gesto de buena voluntad, el futuro se enfocase en el establecimiento de estas relaciones de cordialidad con los estados árabes mejor que en soluciones de algún modo acordadas por Estados Unidos e Israel,
que era la otra opción, la opción más, no diría unilateral, pero sí más definitiva. Pero Israel, como digo, ha buscado la aproximación más constructiva, y si los países árabes ofrecen esa opción, Israel siempre ha tomado como ese caso. Estos planes, perdón, decía que ya fueron presentados en los arranques y en los inicios de este año 2020 por parte del propio Donald Trump, y en los que además ha tenido una parte absolutamente fundamental, uno de sus mayores asesores, de sus más cercanos asesores, que es su propio yerno. Incluían una doble parte, una parte política de la que estamos hablando y una parte económica también, Ángel, muy importante, y que nos gustaría que nos detallaras. Mira, vamos a ver, lo que supone, como digo, el cambio de paradigma de los acuerdos, lo que es fundamental, de nuevo, es que no son unos acuerdos de paz fríos, de no beligerencia, digamos, sino unos acuerdos de paz, entre comillas, calientes, que buscan la prosperidad en la región. El problema que ha habido históricamente en esta región ha sido que la parte palestina fue utilizada desde el año 64, 65 y por supuesto a partir del 67 como una moneda de cambio y como una excusa por regímenes entonces panarabistas que buscaban la movilización de su población en base al enemigo que identificaron como el enemigo judío, el enemigo sionista, el enemigo israelí. Eso implicó que estos países perpetuaron de un modo artificial un conflicto verdaderamente minúsculo en el contexto de la región y en el contexto del mundo, como era el problema de los desplazados palestinos en su momento como resultado de la creación del Estado de Israel y después de la Guerra de los 6 días, y lo han perpetuado durante medio siglo, haciendo de esa cuestión relativamente periférica una cuestión central para la paz y la prosperidad en Oriente Medio. La consecución de estos acuerdos, lo que quiere mostrar, es la farsa a la que la parte palestina y el nacionalismo árabe han forzado al resto de la comunidad internacional. Ni el conflicto con los palestinos es una cuestión central, ni el reconocimiento por la administración Trump de la capitalidad evidente, por otra parte, de Jerusalén, la capitalidad de Israel en Jerusalén, era una cuestión que iba a ser ni la madre de los grandes debates, ni la madre de todas las batallas, ni la construcción de barriadas y ciudades de mayoría judía en los territorios disputados de Judea y Samaria en ningún obstáculo central para la paz. Verdaderamente el obstáculo central para la paz siempre fue y siempre ha sido la animosidad y la belicosidad de la parte árabe. No reconocía la existencia evidente de un Estado judío en la tierra de Israel. En el momento en que ese principio evidente queda aceptado, el futuro es un futuro brillante, porque es un futuro de prosperidad y de encuentro en el que los recursos compatibles de Israel con sus vecinos árabes, Israel con su emprendimiento, con su capacidad científica, con su comunidad académica, con unos valores abiertos, y la parte árabe con sus recursos impresionantes y su capacidad económica y su alta población, pueden generar un polo de, como digo, de prosperidad, que no solo es bueno para esa zona convulsa del mundo, la prosperidad trae paz, pero también es bueno para el resto del planeta, por supuesto. Hay una derivada, y vamos a ir avanzando en la conversación, Ángel, que tiene mucho que ver con España. Vamos a centrarnos, o vamos a desplazar el foco hacia el oeste, tan al oeste como vecino del sur, a Marruecos, y
vamos a hablar de las derivadas y de las implicaciones, si te parece, que tiene otra de las últimas decisiones de la administración Trump y del propio Donald Trump, cuál es, por ejemplo, ese reconocimiento del autodenominado Estado saharaui, para el cual, bueno, pues por hacérselo corto a nuestros espectadores, la ONU había prometido, había delineado un referéndum desde el año 1995, un referéndum que nunca ha tenido lugar. Ningún país a nivel internacional que yo recuerde había reconocido al Estado saharaui, y Donald Trump lo que ha hecho es reafirmar ahora la soberanía de Marruecos sobre esos territorios, por cierto, vergonzante y vergonzosamente abandonados por España a raíz de aquella marcha verde, pues pocos meses antes de la muerte del general Franco. ¿Qué implicaciones tienen todos estos movimientos para la geopolítica internacional, pero incluso para nuestro país en particular? ¿Tú cómo ves este asunto? Mira, los movimientos de la diplomacia marroquí ante la administración Trump, que es muy fina, que siempre lo ha demostrado ante la administración Trump para defender los intereses de Marruecos, pues queda evidenciado que han sido muy exitosos y muy eficaces. Aquí dos perspectivas. La perspectiva uno es la perspectiva de que un país como Marruecos alcance de nuevo la normalización de relaciones con Israel. Eso solo puede ser bueno. Es bueno para la estabilidad del Mediterráneo, es bueno de nuevo para la concordia y el entendimiento. Que dos países establezcan relaciones cordiales y plenas es muy buena noticia. Y que lo haga un Estado, como dices, vecino del sur nuestro, su cooperación con Israel en temas de lucha contra el yihadismo y la estabilidad general en la zona, solo pueden ser buenas noticias para España. Otra cosa es como español, como tú dices, y como españoles, como vemos la evolución de Marruecos y en ese caso del Sahara. En los últimos meses he oído muchos comentarios que han estado observando la zona, los intereses de Argelia y Marruecos, son los dos estados aquí en conflicto, y las implicaciones más amplias regionales. Hay artículos muy interesantes que explican la situación complicada en la que quedaba Turquía, que tiene intereses, ambiciones y inversiones en los dos países, en Argelia y en Marruecos. En general, la diplomacia española, como tú dices, desde el año 75, pues aunque era la potencia administradora de la ONU, hizo una delegación total de esas responsabilidades, y ahí, pues como español puedo tener una opinión, pero en ACOM digamos que no es nuestro tema central. Lo que sí es importante aceptar es que la diplomacia pues parece que es siempre remolque. El tema del Sáhara y cómo les puede haber pillado de improviso, como a causas perdidas en asuntos como digo, el palestino o incluso el saharaui. Pero en los intereses de España, como digo, que Marruecos sea un país próspero, que se fomente la riqueza y que se fomente la generación de una clase media próspera, no pueden ser más buenas noticias. Que tengamos un vecino sólido en el sur, un vecino que se modernice, cuya democracia se asiente, y sabemos que la democracia necesita prosperidad económica y se retroalimenta con una clase media fuerte, solo pueden ser buenas noticias para España. Esa es nuestra perspectiva. El Mediterráneo necesita estabilidad y nuestro vecino del sur, si su diplomacia hábil consigue que los Estados Unidos lo consideren un aliado leal, un aliado predecible y confiable, bien por ellos. Como españoles, lo que desearíamos es que nuestra diplomacia fuera igualmente hábil
como para demostrar a nuestro aliado principal, que son los Estados Unidos, que somos un aliado igualmente confiable, igualmente leal, y por lo tanto que nos beneficiáramos de esa confianza de los Estados Unidos. Lamentablemente me temo que nuestra diplomacia en los últimos años no ha hecho otra cosa que boicotear, sabotear esa buena relación con los Estados Unidos. Ahora no nos puede sorprender que los Estados Unidos, en el extremo occidental del Mediterráneo, busquen aliados más fiables. Es lamentable para los intereses de nuestro país, pero no tenemos que culpar a nadie más que lamentablemente a nuestros gobiernos y a la acción diplomática de ellos. Es lamentable que no nos consideren un aliado fiable los Estados Unidos, y esto ya hunde sus raíces desde hace mucho tiempo atrás. Recuérdese que fue en 2004 cuando Zapatero no se levanta al paso de la bandera norteamericana en el desfile de las Fuerzas Armadas, celebrado en el centro de Madrid. Esto es un hito que a lo mejor a algunos que no conozcan muy bien cómo funciona el mundo de la diplomacia les puede parecer una anécdota menor, pero que no lo fue en absoluto y que durante años ha sido destacada, criticada, por supuesto, como no podía ser de otra manera, como la gravísima falta de respeto que fue a una nación amiga y aliada, y además a la primera potencia del mundo, y que ha ido generando. Después vinieron, recién llegado José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno, aquella retirada también vergonzosa y también vergonzante de las tropas españolas en Irak. Tuvieron que ser los polacos, incluso los que nos hicieran el pasillo, por hablar en términos futbolísticos. Todo esto ha ido generando un caldo de cultivo y un enrarecimiento de unas relaciones con los Estados Unidos que yo creo que habían llegado a un nivel óptimo durante el mandato de José María Aznar, del presidente del gobierno que había precedido a José Luis Rodríguez Zapatero, y que han ido convirtiendo a España, pues prácticamente, no voy a decir que en un paria en toda esta escena, pero en un aliado de segunda división y, como bien ha definido Ángel Mas, pues en un estado no fiable, en unos aliados no fiables que hacen que, lamentablemente, como bien has dicho, se elija a otros amigos y se elija a otros aliados. ¿Qué puede variar a partir de ahora en este aspecto con el advenimiento al poder de Joe Biden, que en teoría, y solo en teoría, es alguien que podría resultar, a ojos no excesivamente expertos, más afín a la ideología del gobierno que padecemos ahora mismo en España, aunque también yo siempre repito lo mismo, no es igual comparar, digamos, el arco de las fuerzas políticas bajo la perspectiva europea, o mejor dicho, bajo nuestra perspectiva, que bajo la perspectiva anglosajona o bajo la perspectiva norteamericana. Si hay gente en este país que sigue pensando que los demócratas prácticamente se abrazan diariamente con los comunistas más acérrimos y más peligrosos, que vaya dejando lo que esté tomando. Pero bueno, es verdad que, sobre todo en materia social, la administración Biden no es en absoluto igual, sino todo lo contrario, a la administración Trump. Digo que Joe Biden, ¿tú crees que puede ser más generoso o más empático con el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? ¿O tú crees que la irrelevancia de España a sus efectos continuará lamentablemente evidenciándose? Yo creo que irrelevancia es la palabra. No que la administración, ninguna administración no esté en España como un actor clave. España ha sido un actor poco fiable y la poco confiabilidad de España se extrapola a cualquier administración norteamericana. En lo que se refiere a Israel y Oriente Medio, las acciones de la administración Trump, por ejemplo, en la aplicación de la ley de capitalidad de Jerusalén del año 95, simplemente ha seguido el mandato del Congreso de los Estados Unidos, mandato que se negaron a aplicar administraciones anteriores. Trump simplemente ha aplicado el mandato, como digo, del Congreso de los Estados Unidos. El reconocimiento de la soberanía sobre los Altos del Golán es un reconocimiento permanente, y yo creo que esta situación también de Marruecos y el Sahara son decisiones que no son fácilmente reversibles. En ese contexto, en tanto que se prueba que los acuerdos de Abraham son positivos para los aliados de Estados Unidos y para su posición en la zona,
las fuerzas más moderadas y modernizadoras en la región, no creo que haya ningún interés en revertir esos acuerdos. Y por lo tanto, lo que será muy importante es que cualquier gobierno español y cualquier administración, bajo cualquier administración del Partido Socialista en sus coaliciones o de otra administración más derechista, piense en las implicaciones del largo recorrido de cualquier decisión y cualquier postura y cualquier gesto que se tome. Tú antes los has mencionado. No es de recibo que una administración española considere aliados de referencia y muestre proximidad precisamente a los que bajo cualquier administración norteamericana no serán buenos amigos de Occidente y buenos amigos de Estados Unidos, ya sea Venezuela, la Venezuela chavista o el Irán de los ayatolás. Se puede intentar apaciguar de un modo más o menos beligerante, pero desde luego bajo ningún concepto, ninguna administración norteamericana los considera aliados. Y por tanto, nuestra diplomacia tiene que empezar a elegir cuál es el futuro. En el asunto de Israel, por ejemplo, y de Medio Oriente, es dónde está el futuro, si enquistar el pasado de una milonga que nos han vendido de la centralidad del asunto palestino para la paz en la región, o la modernización y la prosperidad de esa región vía acuerdos entre Israel y los países árabes. Y en los asuntos del Mediterráneo occidental, pues muy parecidos. Y nuestra posición estratégica, que podría ser muy importante, porque una administración norteamericana como la de Trump, esa administración ha demostrado que a sus aliados fiables les ha dado unas ventajas enormes y, como mencionaban, que no son reversibles, pero en vez de utilizar esa palanca que sin duda tenía la diplomacia española para beneficiarse de una administración como la Trump, pues se acaban de zancadillas y patadas en la espinilla. La diplomacia es un asunto que no es de adolescentes impulsivos. Las rivalidades se pagan y es hora de que nuestra diplomacia, por una parte, empiece a tener una voz propia, que no sea el seguidismo permanente de la diplomacia francesa y de la diplomacia de la Unión Europea, que, por cierto, como dices, tiene muchos matices. En Europa Central y del Este se piensa muy diferente. Y, por otro, si aspira a una posición de fuerza y de centralidad y de relevancia, entonces tendrá que hacer los gestos y tomar las posiciones adecuadas con respecto al líder del mundo libre, que es los Estados Unidos, que, como digo, bajo cualquier administración buscará cierta estabilidad y leerá los signos de lealtad y confiabilidad. Hasta aquí, JAI Madrid. Te esperamos en la próxima emisión para seguir recorriendo el continente y conociendo mucho más, porque JAI es el mundo judío y el mundo judío es JAI.